Bueno, ok. Entonces, sobre todo, bienvenidos, buenas noches. Y entonces, miren, yo no sé si ustedes han captado realmente el objetivo y la finalidad de un poco, pues, introducirnos en el tema de los profetas. Realmente es muy importante porque si nosotros no entendemos esta parte tan importante de las profecías de estos personajes, muy difícilmente vamos a entender a Jesús. Muy difícilmente. Todos los profetas dicen algo de Jesús. Pero en lo que se refiere a los Isaías, o sea, al libro de Isaías, ahí tenemos la mayor parte de referencias que viéndolo desde una perspectiva, podemos decir, Jesús prácticamente se aplicó o encarnó este mensaje. Si lo vamos a ver desde una perspectiva históricamente, sin tomar en cuenta todo el tema de la fe y de todo eso, nosotros podríamos casi asegurar, si no al 100%, a un 99%, que Jesús conocía el libro de Isaías, los 3 Isaías, los conocía perfectamente, los estudió perfectamente y lo más importante, los encarnó. Es una opinión personal, pero ¿de dónde saco yo esa opinión personal? Del hecho en Lucas que Jesús cuando entra a Nazaret y lee, abre el rollo y lee, él dice, y lee ese pasaje de Isaías, él dice, este pasaje se ha cumplido hoy. Eso lo tenemos en las palabras directas de Jesús. Entonces, no es descabellado para mí pensar, pues, que Jesús no lo leyó al azar, ni lo abrió así por casualidad, como quien de a ver qué me dice el texto hoy, sino que él, con todo conocimiento, lo lee y, lo más importante, se lo aplica, es decir, lo encarna. Esto da pie a que ustedes se den cuenta de la importancia de conocer estos escritos, de conocer el contexto histórico de estos escritos. Porque ya lo decíamos hace 8 días, en el contexto histórico nosotros ubicamos al profeta que está dando ya sea una profecía, ya sea una advertencia, ya sea un oráculo, pero lo está haciendo a sus contemporáneos por la situación, por las circunstancias, por el hecho que se está viviendo en ese momento. Entonces, hace 8 días vimos el primer Isaías, que es el más largo, porque es del capítulo 1 al capítulo 39, y ustedes se dieron cuenta, cuando ubicamos el contexto histórico, vemos toda la problemática que se ha desarrollado a consecuencia de una sola cosa, que los monarcas pues no han tomado en serio la alianza con Yahvé. O sea, hay que entender que el pueblo es un pueblo que se formó porque Dios lo formó. No era un pueblo, eran esclavos, no eran nadie. Abraham era un pagano. O sea, el pueblo se formó porque Dios quiso que se formara, porque Dios fue desarrollando una historia paciente, pero una historia de misericordia y de amor con este pueblo hasta que se fue suscitando, se fue desarrollando a través de los siglos. Entonces vemos básicamente lo que tocaría, si vamos entendiendo la escritura, es que la historia de Israel es nuestra historia, la historia personal de cada uno, donde Dios ha hecho muchas cosas, donde Dios nos ha formado, donde nos ha hecho, nos ha dado, pero tal vez nosotros siempre nos enfocamos en la parte negativa, en lo que nos falta, en lo que carecemos. Entonces, es aquel hecho, siempre aquella historia, ¿verdad? Del vaso a la mitad, que uno lo ven medio lleno y otro es medio vacío. Pero el tema es que no es una cosa que diga, está a la mitad, no. El tema es
que cuando nosotros hacemos ese comentario nos estamos fijando, si lo vemos medio vacío, nos estamos fijando en lo que falta. Y si lo vemos menos lleno, entonces nos estamos fijando pues que tenemos más oportunidades y ya falta poco. Al final de cuentas a nosotros nos toca decidir qué es lo que queremos ver en cada circunstancia. Dígase eso siempre, siempre. Sea igual hoy en la pandemia, nosotros lo podemos ver todo como un drama y una tragedia, que lo es, que no es que le quite importancia, pero también podemos ver muchas cosas positivas, muchos avances, mucha creatividad, hay muchas cosas que se pueden ver. Entonces, al final de la cuenta, ¿dónde nos enfocamos nosotros? Entonces tenemos el primer Isaías, que es un profeta que está viendo con claridad cómo ha ido caminando al pueblo. Y todo su esfuerzo es advertirles, si ustedes siguen por ese camino, lo que va a pasar. ¿Por qué usa la palabra castigo? ¿Por qué usa la palabra prueba? ¿Por qué usa la palabra que Dios lo permite? Ya lo dijimos la semana pasada, porque el monarca eso es lo que hace. Y acuérdense ustedes que Israel sabe que tiene un solo monarca, que es Dios. Los monarcas humanos son administradores. Ahora, el problema que tenemos es que estos monarcas terrenales han sido infieles, han hecho alianza con los otros pueblos y entonces las consecuencias se ven claras. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, el primer Isaías, ese es todo su esfuerzo, el querer advertir. Utiliza palabras que hoy seguimos utilizando sin ser hoy un estado monárquico. Hay que poner atención en eso, ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, si logran de verdad leer, por lo menos, si no leen todo, pero por lo menos leer los 3 Isaías, o por lo menos leer el segundo que nos toca hoy, ustedes se van a dar cuenta cómo en la historia se tiene que ir reinterpretando. O sea, la interpretación se tiene que ir haciendo en cada generación, en cada circunstancia, ¿Y cuál es la estructura que se tiene que tomar en cuenta para hacer esa reinterpretación? Pues básicamente el modo de actuar de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha hecho Dios a través del tiempo, a través de la historia? Esas son las herramientas que tiene que utilizar mi inteligencia para descubrir si es Dios el que está actuando o no. Y eso es lo que hacen los profetas. Ellos hacen eso exactamente, ver cómo actúa Dios, ver cómo está actuando el pueblo y entonces simplemente advertirles. Para que esa palabra tenga fuerza, pues tendrán que utilizar oráculo del Señor, o castigo de Dios, o Dios guerrero, o Dios va a poner a prueba, o Dios va a permitir. Va a utilizar todas esas palabras. Entonces, una observación es que esas palabras no las utilicemos con tanta facilidad, puesto que no tenemos un Estado monárquico, tenemos un Estado democrático. Y en esta democracia hay muchas cosas que funcionan de otra manera. Entonces, es un lenguaje que nosotros debemos entender. ¿Cuál es la raíz de ese lenguaje? ¿Por qué se utilizó de esa manera? Y luego, cómo se puede ir desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, ese es el objetivo de estudiar a los profetas, especialmente Isaías, que es donde las primeras comunidades cristianas vieron retratada la misión de Jesús. Vieron retratados sus gestos, vieron retratados sus acciones, sus dichos, y básicamente lo reconocen en la pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque justamente el Isaías que vamos a tratar hoy, que es el segundo Isaías, su tema central es el siervo doliente. Ahora, lo vamos a poner en contexto. El primer Isaías advertía del
capítulo 1 al 39 era una advertencia y utilizaba toda la forma para que el pueblo le pusiera atención, escuchara la advertencia y reaccionara en su vida. El Isaías 2 ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Pues porque no hicieron caso y la desgracia llegó. Se fueron al exilio. 70 años en el exilio, o sea, 70 años en Babilonia. ¿Qué son 70 años? Son 3 generaciones. Des en cuenta, son 3 generaciones. En esas 3 generaciones, pues los que salieron no fueron exactamente los que estaban ahí. De ahí que en el profeta Ezequiel ustedes van a oír una frase que va a repetir constantemente el pueblo: nuestros padres comieron la fruta y nosotros sufrimos la dentera. Eso quiere decir, nuestros padres hicieron las cosas mal y nosotros estamos viviendo las consecuencias de ese mal. Eso es lo que ellos querían decir con ese dicho. Mas no es tan así, no es tan así, porque muchas veces nosotros repetimos las acciones de nuestros padres y de nuestros abuelos y de las generaciones anteriores. Eso mismo les dice Jesús a su pueblo cuando lo están tomando en cuenta, llamando la atención, pues les dice: sus padres han sido siempre homicidas porque han matado a los profetas y ustedes no son diferentes. Y de hecho lo mataron a él. Entonces vemos cómo hay conductas que se repiten y se repiten. Entonces no es tan así que lo que hicieron otros nosotros estamos pagando las... Ahí sí, como decimos aquí, pagamos los patos, decimos aquí, ¿verdad? No, nosotros también pagamos los patos que nos comemos. El problema es entonces el de asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. Pues el primer Isaías, ese era su contexto, advertir para que no sufrieran. Es la función que hace generalmente un padre con sus hijos o una madre. No hagas esto, no hagas aquello, no pongas eso. Pues es que no es que está diciendo por ganas de molestar, aunque le parezca molesto al crío, pero lo está diciendo como un tema de corrección y para no verlo sufrir las consecuencias que van a ser peor. Entonces, claro que a veces va a utilizar palabras: te voy a castigar, bueno, mira que voy a ponerte esta prueba a ver si la cumplís y entonces te doy... Va a utilizar una serie de herramientas, pero se sabe que quien lo hace con la intención correcta es una forma de corregir. Esto se lo digo y se lo repito muchas veces por el tema de Dios castiga, porque dice en el Antiguo Testamento y que los profetas dicen que sí castiga. Entonces, por eso se los digo, para que tomen en cuenta el contexto histórico. No sé si me lo han comprendido y se van conmigo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el primer Isaías, que es del capítulo 1 al 39, esa era su finalidad, el hacerlos cambiar para no sufrir las consecuencias de su mala, pues, actuación, que también esa es otra palabra que hoy no le gusta oír a la gente, la palabra pecado, que es la que va a utilizar la Biblia. Pero pecado, ¿qué es? Pues pecado es separarse de Dios, es hacer el mal, es que dijera seguir nuestras tendencias, nuestros instintos egoístamente, es sin darnos cuenta si provocamos o no, ser oportunistas, ser aprovechados. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros saquemos mucha ventaja de eso, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? A veces es el prójimo el que está sufriendo todas esas consecuencias. Bueno, entonces el primer Isaías trataba de eso. El segundo Isaías pues tiene otra temática. Yo no sé si ustedes tienen claro ese tema de los 3 Isaías. Hoy en la mañana, como es la misma clase, me decían que no lo tenían claro. No sé si ustedes sí. Sí lo tienen claro. Que son 3 Isaías porque los 3 Isaías se escriben en un periodo de 100 años. Entonces, claramente hay 3 situaciones históricas diferentes. Entonces, históricamente no puede ser el mismo Isaías por el tiempo, por el siglo que recorre ahí.
pero literariamente tienen cierta, que dijera yo, afinidad en la forma literaria con que se escribe. Entonces se pusieron en un solo libro que se llama Isaías, pero los estudios y los acontecimientos históricos los han ubicado en momentos diferentes de la historia. Por eso son 3 Isaías. Entonces ponemos al primero viendo una situación que no está sucediendo todavía, pero que quiere prever. El segundo Isaías, que es el que nos toca empezar hoy, empieza del capítulo 40 al 55. Son 16 capítulos. Si al primer Isaías se le llamaba el profeta de Jerusalén para distinguirlo de estos dos más, a este se le llama el libro de la consolación. ¿Por qué se le llama así? Porque ya cayeron en el destierro, ya están en el exilio. Entonces ya ahora no se trata de decir, ¿verdad que te lo dije? Ya viste lo que te está pasando, tú tuviste la... No, ahora es momento de consolar y dar esperanzas y decir que hay una puertecita por ahí que puede salir adelante, ¿verdad? Entonces, por eso se llama libro de la consolación, debido a las palabras con las que comienza el libro y que constituyen el tema de fondo de todos estos 15 capítulos. Consolad, consolad a mi pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que ha cumplido su servidumbre y que ha sido expiada su culpa. O sea, decir, bueno, pues ya el sufrimiento ya está, pues ya fue. Ahora hay que empezar, es como lo que decíamos hace 8 días, es tocar fondo, se tocó fondo y ahora pues solo para arriba, ya no se puede ir más abajo. Entonces, esta es la forma como el profeta pues va a tratar de acompañar al pueblo que está pues en una situación de desgracia. ¿Qué significó el exilio para Israel? Algo terrible. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos se sabían un pueblo elegido por Dios. Ellos eran pueblo por Dios. Y Dios les había dado el nombre, Dios les había dado la tierra, Dios les había dado la herencia, Dios les había dado pues su identidad. Pertenecían a Dios. Y resulta que Dios les ha dado el templo, Dios les había dado una monarquía, todo lo habían recibido de parte de Dios. El exilio lo que los pone es un poquito lo mismo que hoy nos pone la pandemia a nosotros. Lo vulnerable, no tenemos nada. ¿Qué podemos? No tenemos futuro. Después de tener un templo, hoy no tenemos ni siquiera dónde darle culto a Yahvé. No tenemos tierra, no tenemos familia, no tenemos religión, no tenemos nada. Ahora somos exiliados. ¿Qué significa exiliados? Estamos al servicio de un imperio más grande que nosotros, que nos tiene como esclavos. Ya Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y ahora ellos entran en un estado de esclavitud por sus propias ganas. Eso era terrible para ellos, ¿verdad? ¿Dónde estaban todas las promesas hechas por Dios desde Génesis, desde Éxodo, Levíticos, Números? ¿Qué pasó? Entonces, todo eso los pone a ellos en una situación de desesperación, de encontrar que no tienen salida, que no tienen cabida, que ya llegó el final de todo. Entonces, aquí es donde se encuentran las secciones más importantes del segundo Isaías, que tienen gran densidad teológica, que son los himnos o los cánticos del siervo de Yahvé. O sea, ante esta situación tan terrible, ¿qué puede pasar? ¿Qué más falta que pase? Cuando ya solo se esperan desgracias, cuando ya no hay buenas noticias, ¿qué falta? Entonces aquí dice, bueno, dice entonces el profeta, pues Dios va a suscitar a un personaje y la función de este personaje va a ser como de reciclar todo el mal nuestro, todo el mal que nosotros cometemos, Él lo va a absorber como que fuera una esponja. Por supuesto que ese mal lo va a destruir a Él,
Por eso en los cánticos van a ver ustedes la imagen de ese siervo doliente. Es un siervo que solo de verlo, pues no dan ganas de verlo, sino de voltear la cara porque es algo terrible lo que se ve. Pero este hombre, lo que pasa es que está cargando con todas nuestras culpas y por sus heridas somos sanados. Fíjense, si nosotros no entendemos eso a profundidad, todavía seguimos diciendo que Dios lo mandó a matar, que esa era la misión de Jesús, que Él vino a eso, a redimirnos, a salvar. No, fíjense ustedes que hay que comprender perfectamente al profeta Isaías para cambiar esa temática. Si no cambiarla, darle un tono más matizado. Porque entonces aquí tenemos un mensaje que es terrible y que al mismo tiempo es, que dijera yo, paradójico. ¿Cómo es que un Dios que es amor, que es ternura, que es cercanía, como lo predica Jesús, sea capaz de mandar a su hijo a morir de la forma como murió? Eso ni a ustedes, porque sean muy católicas y muy devotas y lo que quieran, eso no entra. Aunque ustedes quieran decir que sí. Y más, si nosotros lo queremos transmitir a los demás, tampoco. Porque una cosa rechaza a la otra, una cosa desdice a la otra. Entonces hay que comprender hay que comprender al profeta Isaías para comprender la misión de Jesús y sobre todo para comprender su pasión, muerte y resurrección de él, que es básicamente el tema central de los evangelios. Es decir, los evangelios se escriben a partir de ese acontecimiento. No se escriben a partir, o sea, en los evangelios ustedes ya saben que no hay ni historia, ni biografía, ni vida de Jesús. Está su misión nada más, que empieza con el bautismo y termina, pues en Marcos con la muerte y en Lucas, Mateo, pues con la resurrección. Entonces, ustedes se dan cuenta de que el tema central es la pasión y la muerte del Señor Jesús, y es esto, es este segundo Isaías que estamos viendo. No sé si van conmigo, si tienen dudas, si se confundieron con lo que les dije, si tienen preguntas, por favor, me las hacen ahorita. Sí, Daniel. ¿No? No iba a preguntar nada, para mí todo está claro. Ah, Gracias. perfecto. Ok, es que ahí me apareció el nombre, pensé que quería hablar. Ok, entonces tienen claro, no hay ningún problema hasta aquí. Ok. Entonces veamos que el pueblo aquí en la situación histórica, bueno, tienen en el primer párrafo, estamos en la página 139, tenemos en el primer párrafo lo que les acabo de decir y tienen las citas de los cánticos del siervo de Yahvé. Ahí están ubicadas las citas. Luego tenemos la situación histórica. Ahora, oigan bien lo que dice y pongan mucha atención. Traten de comprender este párrafo que les voy a leer. Dice, el autor invita a la esperanza, oigan, con estilo poético y enérgico, solemne y redundante, sapiencial y dramático, con el que da voz a los temores y esperanzas de un pueblo que se ha visto durante mucho tiempo sometido a la esclavitud. Ese es el objetivo del segundo Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ahí dice que el estilo es poético, ustedes tienen que darse cuenta que ahí ustedes tienen que leerlo como lo que es, un poema, un himno, un canto. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? O sea, cuando usted, el género literario quiere decir que usted va a leer el texto según el género literario que es. Si es un himno, usted lo va a entender como un himno. O sea, si es un himno, va a exaltar. ¿Qué exalta? Pues exalta, si es Génesis 1, exalta el poder creador de Dios, exalta que Él es vida, exalta que Él es dinámico, exalta que Él es fuente, esa es la exaltación. No puede leerlo con una temática histórica.
Es decir, en el poema o en el himno de Génesis 1, la estructura es de 7 días. Entonces usted lo tiene que leer como un himno que utiliza la estructura de 7 días. Por lo tanto, no va a dar una interpretación histórica a un himno, ¿o sí? Por ejemplo, cuando usted oye una canción, es una canción, y dice, yo no te pido la luna. Bueno, y aunque me pida la luna, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo darle la luna. Usted tiene que entenderla como una canción, ¿o no? Igual pasa en el texto bíblico. Si ahí dice que es un poema y que usa energía, que usa solemnidad, que tiene un enfoque sapiencial y dramático, le está dando los lineamientos del cántico. Entonces usted no le puede dar una interpretación ni histórica ni científica, no puede, porque no ese es el objetivo del himno ni del canto, sino que usted tiene que buscar cuál es la temática que le quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso de yo no te pido la luna, pues, ¿qué quiere decir? Que lo que está pidiendo son cosas muy fáciles, no está pidiendo cosas extraordinarias, ¿verdad? Así se simplifica. Entonces, igual pasa con el texto. Cuando los textos bíblicos no se comprenden es porque se leen con otra perspectiva. Y al leerlo con otra perspectiva, claramente no se entienden. ¿Cómo se va a entender? Imagínense ustedes que yo les digo que las palmeras de Escuintla están borrachas de sol. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde salió eso? ¿Qué clase de plantas son? ¿Qué agua le echa? Bueno, ahí sale una serie de deducciones que no tienen ni ton ni son, ¿verdad? O que yo diga que voy a hacerme un collar de golondrinas, ¿y para qué quiero? Y un montón de pájaros aquí. No, entonces yo tengo que entender el texto en el contexto en el que está escrito. Por eso es la importancia de ubicarlo en la situación histórica, en su contexto histórico y en su contexto literario. Entonces dice, este profeta, o sea, Isaías, está convencido de la eficacia de la palabra en la historia, no en este ratito, en todo el tiempo. O sea, la palabra ha sido eficaz, siempre. O sea, si Dios dice una cosa, es así porque Él la dijo, así de sencillo. Entonces uno de los problemas de nuestra época es que no le creemos, ese es el problema, aún siendo católicos o siendo muy religiosos, siguiendo a mí, todo lo que quieran ustedes piadosamente, el hecho es que no creemos en esa palabra. Y esta es la cosa del profeta, él sí está convencido de que la palabra en la historia ha sido eficaz. Entonces él parte de un razonamiento muy lógico. Si Dios prometió una tierra, esa tierra no se pierde. Así de sencillo, porque la prometió Dios. ¿Me comprende? O sea, si Dios dijo que esto Él lo va a arreglar, Él lo arregla. Entonces, viene ahí, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo no sé cómo, pero de que lo hace, porque Él es Dios y Él lo dijo. Esa certeza la tiene el profeta. Por eso repite muchas veces, así dice el Señor. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, no pasa lo mismo con nosotros que escuchamos en la misa después de la proclamación, palabra de Dios. Nadie entendió nada, nadie sabe nada, todo el mundo está pensando en otra cosa. Dios habló, a saber qué dijo. No, aquí el profeta es diferente. Dios lo dijo y entonces es cierto, así de sencillo, ¿verdad? Esa es la importancia. Entonces, ¿por qué? Porque habla de la acción de Dios que interviene en primera persona, en todos los acontecimientos de la vida, en todos. Y parece tener un interés especial en el significado profundo del camino de regreso del pueblo. Es decir, bueno, llegaron a esta situación por su necedad, pero ya decíamos hace 8 días, más obstinado que el pueblo es Dios que quiere salvarlos. Entonces yo quiero que regresen y van a regresar.
Van a regresar en el momento que tienen que regresar. Miren, eso es muy alentador. Entender verdaderamente al profeta Isaías nos tendría que tener muy tranquilos en esta pandemia, nos tendría que tener de verdad. Y es muy importante que lo lean para que se den cuenta en qué consiste realmente la Sagrada Escritura. Entonces, ya ellos van a experimentar el exilio de Babilonia, porque esto sucedió en Babilonia, ¿verdad? O sea, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que se apodera de Israel. Y entonces, un grupo de personas se quedan en Palestina como esclavos trabajando el pueblo, trabajando la tierra, ¿verdad? Y con ellos se queda Jeremías. Y Ezequiel se va a Babilonia. Ahí tenemos, estos profetas son más o menos de la misma época. Jeremías, Ezequiel se va. Pero ¿cómo experimentan ellos ese exilio? Lo experimentan como el drama más grande de su historia, porque realmente han perdido todo. Pero, sin embargo, es posible definir grandes rasgos que van reflejando esta situación que ellos tienen. Todo eso lo van a encontrar ustedes en la página 140. En la 140 van a ver el drama del exilio. Pero en la 141 van a ver por qué hay motivos de esperanza. Yo les sugiero, si no están leyendo las fotocopias, les sugiero que por lo menos este segundo Isaías lo lean con atención en estos 8 días. Y para el otro lunes, si Dios lo permite, ustedes tengan muchas preguntas. Si fuera posible de los 3, pero si no es posible porque son muchas hojas, pues por lo menos el segundo Isaías. ¿Por qué? Porque es donde las primeras comunidades cristianas encontraron el retrato de Jesús de Nazaret. Si ellos no estaban convencidos si Jesús era el Mesías, ellos al leer a Isaías se dieron cuenta exactamente de lo que Jesús era y que estaba anunciado siglos antes. ¿Cuántos siglos antes? Casi 600 siglos antes. Como dijimos hace 8 días, el profeta puede hablar en un momento de acuerdo a las circunstancias de ese momento, pero luego se puede reinterpretar. Eso lo vamos a ver aquí en la composición literaria y el significado de los himnos. Entonces, vamos a ver en los motivos de esperanza, que está en la página 141, vamos a ver cuál es ese horizonte histórico que aparece como esperanzador. Y resulta que todos los imperios caen y el imperio de Babilonia cayó. ¿Y quién fue el que lo derrotó? El imperio de Persa. Y los persas no quisieron llevarse a los israelitas a su país, no les interesó esa gente. Entonces Ciro de Persa les dice que regresen. Esto los judíos lo ven como una hazaña de parte de Dios, ¿verdad? Entonces lo ven como un gran regalo. Dice aquí, Ciro logra, sin rodear el reino de Babilonia por todas partes, logra vencerlos. Y entonces, luego, cuando él ya está reinando por todo este imperio, pues les permite regresar. Han pasado 70 años. Entonces, en el segundo Isaías habla de Ciro como enviado de Dios, conquistador irresistible, que es como un guerrero que está trabajando de parte de Yahvé. Faltan 2 minutos para que se acabe esta primera reunión. Ya saben que entran a la misma invitación. Bueno, entonces, por otra parte,
el segundo Isaías va a describir el regreso desde Babilonia a la luz del horizonte bíblico. ¿Qué quiere decir? Asemejándolo al Éxodo. Va a ser casi igual. Ellos van a ver cómo, pero con una gran diferencia. En primer lugar, esto no va a ser así de repentino, ni ellos van a salir huyendo, ni va a ser a la carrera, sino que todo va a estar preparado. Va a estar en un paso pues moderado. Es un nuevo éxodo, sí, pero mucho más maravilloso. No es una copia del primero. La travesía por el mar de los juncos y todo eso que habían pasado, ahora va a ser un camino más fácil. El lamento de los egipcios, el luto de los caldeos, ahora es diferente. Todo esto va siendo diferente. ¿Por qué? Porque Ciro les ha dado el chance de que lo vayan haciendo sin que esto sea un problema. Entonces la meta de los liberados será Jerusalén, como una perspectiva de comunión. Claro que lo que ellos van a encontrar en Jerusalén no es la maravilla, porque lo que van a encontrar son ruinas. Se había destruido totalmente. Ahí entra entonces el tercer Isaías, donde la esperanza ahora ya es de otro tipo, la fortaleza ya es de otro tipo. Pero aquí ustedes van viendo cómo Dios camina con el pueblo en sus distintos estados, en sus distintos momentos. Entonces el regreso de Babilonia da la seguridad de que las mayores maravillas no están en el pasado, sino que están por venir. Y aquí hay una serie de citas que ustedes van a encontrar y esas están en la página 142. Un minuto y se acaba. No sé si tienen preguntas, dudas. ¿No? ¿A qué se refiere aquí cuando dice que consideraban los desterrados higos buenos en contraste con los higos malos? Bueno, lo que pasa